de nuestras grandes preocupaciones cuando llegamos a los Estados Unidos es nuestra salud dental. Los primeros comentarios que escuchamos es que los tratamientos son demasiado costosos, son impagables. En Hollywood Smiles ofrecemos una gran solución para personas que no tienen seguro dental a increíbles precios. También contamos con un plan anual de suscripción y planes especiales para la familia. En Hollywood Smiles te tratamos como tu odontólogo de confianza con el profesionalismo y la cercanía que te mereces. Ofrecemos programas especiales para pequeñas empresas que quieran brindar ese beneficio a sus empleados. Comunícate con nosotros por los teléfonos que ves en pantalla o ingresa a nuestra página web y obtén un 25% de descuento con la palabra clave agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Aprobamos el calendario electoral 2017 y es de la siguiente manera. Las elecciones regionales quedan establecidas para finales del primer semestre del 2017. Las elecciones municipales quedan establecidas para el segundo semestre de 2017. El Consejo Nacional Electoral establece los meses de marzo y abril para donde se podrán realizar las elecciones primarias para aquellas organizaciones políticas que así lo solicitaren. Cualquier día de atraso está vulnerando el derecho a elegir de los venezolanos, está vulnerando el derecho a cambio de los venezolanos, sus derechos políticos en definitiva, son violaciones incluso de derechos humanos lo que hace Tibisay Lucena al diferir un día la elección regional, al bloquear iniciativas como el referéndum revocatorio. El llamado nuevamente es a la rectora, ajuste esa constitución, es sencillo, corresponden en diciembre las elecciones, necesariamente deben haber elecciones regionales y se debe cumplir una vez, como lo vamos a tener el 20% en apenas una semana, 26, 27 y 28, vamos a estar manifestando nuestras voluntades en 1.356 centros a nivel nacional, debemos nosotros proceder entonces al referéndum revocatorio. Con el ex rector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz. Buenas noches, Vicente, gracias por atendernos el día de hoy. Buenas noches, Patricia, saludo a ti y a las personas que nos están viendo. Bueno, comenzamos con este recuento periodístico que hemos hecho de la situación. Ya se ha anunciado que las elecciones regionales son para el año 2017, el primer trimestre, dijo Tibisay Lucena. ¿Es esto legal, es constitucional, es viable, Vicente? Bueno, mira, la Constitución es muy clara en esto, ¿no? Los periodos constitucionales de todos los poderes públicos los establece la Constitución. En Venezuela existe el poder público dividido en tres ámbitos: el ámbito nacional, el ámbito regional y el ámbito municipal. En el ámbito nacional lo conforman el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, el ciudadano y el electoral. Y en el ámbito regional son los gobernadores y legisladores regionales, y en el municipal son los alcaldes y los concejales. Todos estos periodos que yo mencioné, de todas estas instancias del Poder Público Nacional, están establecidos claramente en la Constitución. De manera que ningún poder público en Venezuela, ni la Asamblea Nacional, ni los tribunales de justicia, ni el Poder Electoral tienen la competencia para modificar la Constitución. La Constitución solo se puede modificar por enmienda o referendo. Y eso no sucedió en Venezuela. De manera que el Poder Electoral, al alargar el periodo de los gobernadores a 4 años, 6 meses, que es lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral, agrega 6 meses al periodo de los gobernadores,
porque a los gobernadores se les vence su periodo en diciembre porque fueron electos en diciembre del 2012. Y de hecho, entonces el Poder Electoral está modificando la Constitución con una decisión administrativa del cuerpo. Y esto obviamente que es violatorio de la Constitución y no tiene competencia ni facultad para hacerlo. Ahora lo está haciendo de hecho. Y esto es parte de la situación de inseguridad jurídica que vive Venezuela y explica parte de la calamidad económica y social del país, donde no hay inversión, donde no hay ninguna confianza de la fuente de financiamiento internacional, y trae la consecuencia de que cosas inclusive tan fundamentales para el país en este momento, como la renegociación de los bonos de PDVSA, haya fracasado en 3 intentos. En la explicación de esto, precisamente, los niveles de inseguridad jurídica que se viven en el país. Eso y otras cosas, Vicente, ¿no? Mucho más graves. Claro, claro. Usted que estuvo en el interior de este monstruo, ¿cuál sería la verdadera razón por la cual se fijó la elección de las elecciones regionales para el año que viene? Porque siempre sabemos que detrás de estos funcionarios, sobre todo Tibisay Lucena, y todo lo que hace en combinación con el TCJ en cuanto al área electoral, todo tiene un trasfondo. No, nada es lo que parece, sino que siempre hay algo escondido. ¿Por qué el año que viene? Bueno, la explicación de eso está en el propio hecho de que cuando hacen el anuncio al país, no explican esa decisión, no la justifican de ninguna manera. Es decir, se viola la Constitución y no hay ninguna explicación a eso. Y justamente es porque la decisión no tiene fundamento en el campo jurídico, técnico, normativo, económico. En todos esos ámbitos es posible hacer esa elección de gobernadores y de legisladores regionales este año. No hay ninguna razón para posponerlo para el año que viene. De manera que aquí la única explicación de esto es que en los poderes públicos en general, todo lo que sirven es de una especie de desastre que van tejiendo la Constitución a la medida de los deseos del presidente de la República y del partido de gobierno, que saben perfectamente que cualquier elección a la que concurran en este momento van a perderla, no porque lo digo yo, sino porque primero lo dicen todas las encuestas del país, segundo lo dice la gente, la población en las calles, en los barrios, en las poblaciones rurales, en las fábricas, en las universidades, en los liceos, los motorizados en las calles. La situación de malestar que hay en el país está siendo evaluada por el gobierno a nivel de estudio de opinión, de focus group, de encuestas, del análisis de la prensa diaria, del análisis de las redes sociales, del análisis que le brindan los servicios de inteligencia al gobierno, y saben que cualquier elección la van a perder. Por eso es que se han inventado a nivel de los dirigentes políticos 2 excusas para no hacer las elecciones regionales de este año. No lo dijo la rectora Tibisay Lucena cuando hizo su alocución, afortunadamente no lo dijo, para beneficio del CNE, lo mejor era que no dijera nada, en lugar de decir estos argumentos absurdos que he escuchado a algunos representantes del partido de gobierno, que dicen que como se activó el referéndum revocatorio, entonces no se puede hacer elecciones regionales, como si un derecho privara el otro, y como si no hubiese capacidad logística, técnica y financiera de parte del ente electoral como para hacer las dos, y como si en Venezuela no se hubiesen hecho simultáneamente referéndums revocatorios en otras oportunidades y coincidiendo en años con otros procesos referendarios o con elecciones de otra naturaleza. Recordemos que, por ejemplo, en el 2004 hubo referéndum revocatorio del presidente Chávez y también hubo elecciones regionales ese mismo año, 3 meses después, que es una situación bastante parecida que estamos viviendo ahora. Eso es importante. Discúlpeme que lo interrumpa, porque esa pregunta se la iba a hacer, si era factible hacer las dos cosas, porque hay un argumento que anda por ahí diciendo, bueno, si hacíamos las elecciones
este año las elecciones regionales iban a decir que se hicieron las elecciones regionales para matar el revocatorio. Y ese es el argumento que ellos están utilizando, ¿no? Aunque no sea oficialmente. Es bueno recordar, y es muy importante esto que ocurrió en el año 2004, Vicente, porque es bueno poner en contexto que aquello fue igual, fue un referéndum revocatorio presidencial, ¿no? Exactamente lo mismo. Se hizo el 15 de agosto del 2004 y las elecciones correspondían el mes de octubre del 2004, si mal no recuerdo, no me acuerdo ahorita si fue septiembre o octubre, pero efectivamente se hicieron las elecciones regionales de gobernadores, las mismas que corresponden ahora en diciembre y que el CNE pospuso indebida e inconstitucionalmente, de manera que primero una cosa no prela a la otra. Es como si tú me dijeras a mí que el derecho a la vivienda me prela el derecho a la salud. Entonces, pues, si yo te doy vivienda, no te doy salud. O si yo te doy salud, no te doy educación. Como si los derechos fuesen excluyentes. Y el derecho a revocar a las autoridades electas por el pueblo es un derecho establecido en la Constitución y tiene el mismo rango constitucional que el derecho a elegir a los gobernadores regionales. De manera que los derechos no pueden ser excluyentes ni son excluyentes. De hecho, en la Constitución ni en ningún derecho comparado en ninguna parte del mundo, porque compare la legislación venezolana con ninguna parte del mundo. Y aparte de eso, ya en Venezuela se hizo en diferentes oportunidades. Recordemos también en el 2007, cuando hubo el referéndum revocatorio de 10 alcaldías, y también hubo simultáneamente el mismo año el referéndum de la reforma de la Constitución propuesta por el presidente, que por cierto perdió el gobierno del presidente Chávez en el año 2007. De manera que, por ejemplo, en el 2012 hubo 3 elecciones de magnitudes de alta factura. Elecciones presidenciales, elección de gobernador y elección de alcaldes. De manera que y hubo 3 meses después o 4 meses después la elección de nuevo presidencial, porque murió el presidente Chávez y hubo que elegir entre Capriles y Maduro. De manera que hubo 4 procesos electorales en pocos meses. Pero todo esto le convenía, esas elecciones, discúlpeme que lo interrumpa, sí les convenían a ellos y estas no. Vicente, vamos a ir un corte porque al regreso quiero que me hable bien detalladamente de la factibilidad de hacer o no referéndum revocatorio este año. El 26, 27 y 28 se van a recabar las firmas. Ya impusieron que era el 20% por estado y no a nivel nacional. Yo quiero que usted me explique si eso es legítimo, si eso es constitucional. Pero en tiempos, sabiendo cómo funciona el CNE, los cronogramas, pero también conociendo el monstruo por dentro y las intenciones, si va a haber referéndum revocatorio este año o no. Al regreso, continuamos hablando con Vicente Díaz, que conoce muy, muy bien el tema electoral. Ya regresamos. Este sensacional producto te cambiará la vida. Si tienes que usar un bastón por necesidad, con Hands Free conseguirás un excelente aliado. Este producto te ayudará a que nunca olvides tu bastón y que sobre todo no te moleste a la hora de sentarte. No tienes que dejarlo en ningún lugar porque es en ese momento cuando lo olvidas. No te darás cuenta que lo cargas contigo. Atrévete a probarlo y recomiéndalo a tus familiares y amigos. Hands Free es una magnífica solución para tu necesidad. Adquiérelo ya por las direcciones que ves en pantalla. Te lo enviamos a cualquier parte de los Estados Unidos o donde tú quieras. Hands Free cambiará tu vida.